Libro de Salmos, capítulo 22 y 23. Nos hallamos en una de las exclamaciones más grandes del más grande adorador de toda la historia, llamado David. En un momento de quebranto y de agonía, escribió uno de los más grandes salmos de todos los tiempos. Podríamos llamarlo como un salmo mesiánico. En su momento de angustia, escribe: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin darse cuenta, fue tomado en ese momento por el Espíritu Santo, llevado en ese mismo instante a muchos años más adelante, cuando Jesús será colgado en un madero. Mis manos y mis pies han sido traspasados, Salmo 22, 16. Sintiendo esa misma agonía, al expresar estas palabras, el Salmo 22 relata una parte de lo que Jesús en ese momento sentía: desesperado, angustiado, en su condición de humanidad, llegando a sentirse solo y abandonado. Pero al final culmina esta frase con el Salmo 23 con una promesa: que Dios allí estaría para ayudarlo. Adereza mesa delante de mis angustiadores en presencia de mí. Cuando David escribe este salmo, al iniciar, él comienza hablando en fe hacia el futuro. Él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, hablando al futuro. Y cuando llega a los versículos 4 y 5, esa sí era su realidad. Aunque ande en presente, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice: unge mi cabeza con aceite. Este salmo es la culminación de esta exclamación que el rey está haciendo. El Salmo 23 es más una promesa para Jesús en su momento de agonía. Dios tenía que crear un plan y dejarle estas palabras a su amado Hijo, que por primera vez estaba apartándose para dejarlo que muriera. Pero Dios no quería que Él se sintiera solo. Él es un Padre que nos ama, y sería aún más devastador sentir que Él no estaba. Aunque literalmente eso estaba pasando, Jesús pudo recordar aquellas palabras, pudo recordar aquellas promesas que su Padre le había hecho, y se ideó un plan para hablarle en medio de su angustia. Le dejó esta promesa, Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entender estas palabras es entender que Dios te dice: aquí estoy, no me he ido, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Tú me darás aliento para seguir. Él ya se hizo de un plan para recordarte: yo soy tu ayudador, no te dejo. En el Salmo 23 encontramos la siguiente expresión: unge mi cabeza con aceite. David, desde un punto de vista, está viendo el panorama con ojos de un pastor de ovejas. El ungir la cabeza con aceite es una práctica que hacían los pastores con las ovejas, ya que en el verano, en la sequía, llegaban las moscas y colocaban huevos en las fosas nasales de las ovejas. Y estos huevos pronto se convertirían en larvas, en gusanos, y esas larvas se incrustaban llegando al cerebro y hacían que las ovejas se atormentaran y se dieran de cabezazo contra los árboles hasta llegar a matarse. David era pastor de ovejas y él conocía esta práctica, porque las larvas representan esos malos pensamientos que se cruzan en la mente, en los pensamientos de soledad, de abandono, pensamientos de tormento. David estaba angustiado, pero proféticamente estaba también hablando de la angustia que sentía Jesús. Dios necesitaba convertirse en su pastor para cuidarlo de esas larvas. Y más adelante vemos cómo esta oveja llamada Jesús es atendida por su padre o por su pastor, según la perspectiva de David, porque Jesús era el cordero que iba a ser sacrificado. Dios tenía que ungir la cabeza de Jesús para cuidarlo de lo que venía, para cuidarlo de las moscas, para cuidarlo del proceso. En Marcos capítulo 14, verso 3, dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro lo derramó sobre su cabeza.
Este acto hace referencia al unge mi cabeza con aceite. El nardo puro era un aceite rojizo perfumado. Dios preparó todo para que Jesús fuera protegido en ese proceso. Dios Padre estaba preparando a Jesús para lo que venía. El aceite era echado en la cabeza de las ovejas antes de que llegaran las moscas a poner sus huevos. El pastor se anticipaba para que no pudieran llegar las larvas a dañarlas y a matarlas. Jesús lo entendió, este acto. Jesús entendió y le dijo a todos en Marcos 14:8, dijo: esta mujer hizo lo único que podía hacer, derramó perfume sobre mi cabeza sin saber que me estaba preparando para mi muerte, para mi sepultura. Una muestra de amor. Qué maravilloso es Dios. Jesús, ya colgado en la cruz, casi al borde de la muerte, exclamó estas palabras. Salmo 31:5. Qué poderoso. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso lo escribió David. Jesús estaba recordando las palabras escritas por David. Si leemos todo este capítulo, hallamos que David seguía siendo inspirado por el Espíritu Santo para escribir muchos años más adelante, para el día de la muerte de Jesús. Angustiado, solo, fue tanta su agonía que en el Getsemaní, arrodillado, vino un ángel a confortarlo, a darle palabras de aliento. Todo este maravilloso acto nos muestra y nos dice y constantemente nos recuerda que Dios ya ideó un plan. Él está aquí con nosotros. Él no nos ha abandonado. Él ya se hizo de un plan para cuidarte a ti, para cuidarme a mí. Él ya fabricó un plan. Jesús estaba solo en el Getsemaní. Jesús estaba arrodillado. Jesús estaba pasando por un quebrantamiento difícil, fuerte. Vino un ángel y lo confortó. La Biblia no dice la conversación que tuvieron, pero por ende tuvieron que tener una conversación. El ángel tuvo que hablar con él y tuvo que decirle: Señor, vengo del cielo, tu padre me mandó y me dijo que te dijera que dale, que Él está contigo, que Él no te ha abandonado, que Él sigue ideando un plan. Dios tiene un plan para ti y para mí. Él ya se lo ideó, Él ya se lo hizo para no dejarte solo, para no dejarme solo. Bendiciones. Deseo que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga prosperando. Deseo que puedas encontrar esa paz que nos da el Señor. Bendiciones, tu hermano en Cristo.